pasada, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Ok. ¿Sí me escuchan, verdad? No, ok, sí, porque los veo muy serios a todos. No dicen nada. Ok. Entonces, el siguiente ejercicio que vamos a estar resolviendo es o también vamos a utilizar la fórmula de la ley de la gravitación universal, que es esta formulita que tenemos aquí. ¿Vale? Nada más que aquí ahora me están pidiendo que encuentre la distancia. Y se encuentra la distancia a la que hay que colocar dos masas de 1 kilogramo cada una para que se atraigan con una fuerza de 1 newton, ¿no? Entonces, eso significa que de la fórmula que yo tengo aquí, lo que me están pidiendo es R. ¿Sale? Recuerden que R es la distancia a la que hay desde el centro de masa de un cuerpo y del otro, ¿no? Entonces, te voy a buscar la imagen que nos basábamos el día de la clase pasada para poder ver ese detalle, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí nos lo está presentando. Le vamos a dar un poquito de zoom. ¿Vale? Recuerden que el centro de masa de la Tierra y el centro de masa de la Luna era lo que contemplábamos para poder calcular esa distancia. Entonces, la distancia que me está pidiendo aquí el problema es esa distancia, la distancia que va a haber entre el centro de masa de los dos cuerpos que van a tener 1 kilogramo de masa cada uno para que se traigan 1 newton de fuerza. Entonces, eso quiere decir que a toda esta fórmula yo la voy a tener que despejar. R, ¿sale? Lo que es R. Entonces, este R, como está dividiendo a lo que es la multiplicación de las masas o el producto de las masas, si está dividiendo, ¿cómo va a pasar hacia el otro lado? Multiplicando. Multiplicando, ¿verdad? Entonces lo pasaríamos de manera que estuviera multiplicando. A ver, vamos a colocarlo por acá. Ahí está, ¿verdad? Está dividiendo, paso multiplicando. Ahora, como estos dos valores se están multiplicando y yo quiero la distancia sola, entonces la fuerza gravitacional, entonces como está multiplicando, ¿cómo pasaría? Dividiendo. Entonces eso quiere decir que va a haber como un estilo permuta, ¿sale? Entre la distancia y lo que es la fuerza, ¿no? ¿Para qué? Para que la distancia pues prácticamente me quede sola, ¿sale? Pero si yo quiero la pura distancia, no la distancia al cuadrado, porque si yo hago toda esta operación de este lado, yo voy a obtener la distancia al cuadrado, pero yo quiero la distancia. Entonces, ¿cómo puedo eliminar yo este al cuadrado? Raíz cuadrada. Sacándole raíz cuadrada a la otra parte de la ecuación, ¿verdad? Entonces, si yo le saco raíz a todo esto, pues prácticamente yo ya puedo eliminar ese al cuadrado de ahí de la ecuación. ¿Ya vieron? Entonces, puros pasos que estuvieron aprendiendo en álgebra, ¿vale? Sencillitos. Cómo estar despejando una ecuación, o en este caso un valor. Entonces, vamos a sustituir los valores dentro de la fórmula. Entonces, aquí me dice, bueno, vamos a apoyarnos de esta para ahorrarnos un poquito de pasos. Tenemos que poner aquí la constante gravitacional, que acá la tenemos. Control C. Vamos a tener aquí Control V. Agregué la constante gravitacional. Ahora hay que colocar aquí las masas. Me dice que son dos masas de 1 kilogramo cada una. Entonces, quiere decir que aquí voy a poner 1 kilogramo. Y acá, pues va a ser también 1 kilogramo. Y me dice que la fuerza con la que se están atrayendo, esa fuerza gravitacional, va a ser de 1 newton. Eso quiere decir que aquí va a ser igual a 1 newton. Entonces, ya sustituí todos los valores para poder encontrar la distancia. ¿Sale? Entonces, la distancia ¿a qué va a ser igual? Vamos a multiplicar 1 por 1. ¿Cuánto es? 1. 1 entre 1. 1.
1. 1. Ok, 1 por la constante gravitacional, que es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. Da lo mismo. Da lo mismo. Entonces, ¿ahora qué nos hace falta? Sacar raíz a esa constante. Entonces, si sacamos raíz a la constante, pues, ¿qué vamos a tener? Esto va a ser igual, ¿vale? Y la magnitud que vamos a utilizar va a ser metros, ¿no? Porque esa va a ser la unidad que le pertenece a la distancia. 8.16 por 10 a la menos 6. 8.16. Vamos a poner el exponente. 8.16 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 6. A la menos 6. Ahí está. Entonces, si yo agarro este valor de aquí y lo coloco en la parte de abajo, yo puedo decir que esto es igual a 0.1, 2, 3, 4, 6, 8, 16 metros. Entonces, esto quiere decir que esta es la distancia tan pequeñita a la que se tiene que colocar dos masas de prácticamente 1 kilogramo cada una, ¿no? Entonces, si estamos hablando de centímetros, ¿vale? Pues le quitamos, brincamos 2 ceros, quedaría aquí. Si estamos hablando de milímetros, lo recorremos otro cero más, ¿sale? Y aún, fíjense muy bien, todavía sería a la menos 3, ¿sale? En este caso sería la menos 3, más pequeño todavía que los milímetros. Ahora imagínense dos cuerpos, ¿sale? Que tengan 1 kilogramo de masa cada uno, y para que tengan esa distancia de entre sus centros de masa, como que no existiría, ¿verdad? Un cuerpo que tuviera tanta cantidad de masa como para que estuvieran tan cercanos, para que se estuvieran ejerciendo con 1 newton de fuerza. Es una distancia muy pequeña. Entonces, prácticamente, y si existiera, pues prácticamente casi estuvieran juntas los dos cuerpos, ¿sale? Con esa cantidad de materia cada uno de ellos. Entonces, como que es algo muy, muy interesante. Por eso, todos estos aspectos que contempla la ley de la gravitación universal, bueno, más que nada la fuerza gravitacional, pues son para esos cuerpos, ¿sale? Que son prácticamente enormes, ¿sale? Recuerden que entre mayor sean las masas, pues mayor va a ser esa propiedad de atraer lo que son los cuerpos. Entonces, estamos hablando de masas muy pequeñas, ¿vale? Pues prácticamente para que generen una gran fuerza, porque si es una gran fuerza para esta pequeña masa, ¿vale? Entonces prácticamente tienen que estar casi pegados los dos cuerpos. Entonces, vamos a analizar la siguiente situación ahora para poder entender un poquito más esta situación. Fíjense muy bien, me dice, ¿qué tan grande es la fuerza gravitatoria entre dos esferas metálicas cuyas masas son de 10 toneladas cuando sus centros están a una distancia de 2 metros? ¿Vale? Entonces, para ahorrarnos un poquito de pasos a la hora de manejar la ecuación, pues voy a tratar de agarrar estos valores de aquí. ¿Vale? Vamos a encontrar la fuerza gravitatoria. No va a haber necesario despejar ningún valor, así como está, tal y cual lo vamos a utilizar. Nada más vamos a sustituir los valores que se encuentran dentro de esta ecuación. Entonces, aquí la distancia ya no es la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, sino que es la distancia que hay entre esas dos esferas, que me dice que son 2 metros. Me dice que las masas son dos esferas metálicas cuyas masas son de 10 toneladas cada una. Entonces, como son toneladas, yo lo tengo que pasar a kilogramos. Entonces, ayúdenme, por favor, chicos. ¿Cuántos kilogramos hay en una tonelada? 1000. 1000. Entonces, si son 10 toneladas, 10.000. 10.000, ¿no? Entonces vamos a poner aquí 10.000 kilogramos para un cuerpo. Ahora, quiere decir que ahora ya estamos manejando una masa pues muy grande, ¿verdad?
10,000 kilogramos. Ahora vamos a ver cómo se comporta lo que es esa fuerza para esos dos cuerpos que prácticamente tienen una masa extremadamente grande y se encuentran prácticamente pues muy cerquitas uno del otro. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a multiplicar las masas. Cuando multiplico las masas, ¿a cuánto me da? Vamos a colocar este valor. ¿Cuánto es? 10,000 por 10,000. 100 millones. 100 millones. Entonces, y abreviado serían 3, 6, 7, 8, exponente la 8. ¿Así? Ok. Ahora 2 por 2. 4. 4, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, vamos haciendo la división y multiplicando por esa constante para poder encontrar esa fuerza con la que se están atrayendo esos dos cuerpos que tienen 10 toneladas de masa. Ayúdame, chicos. 1.66 1.66. por 10 a la menos 3. Ok, por 10. Sería aquí por 10 a la menos 3. Y serían newton, ¿verdad? Entonces, si yo agarro este valor de aquí y lo coloco aquí en la parte de abajo, entonces yo esto lo voy a poder decir que es 0.00166 newton. Vean toda la cantidad de fuerza que apenas se ejerce, ¿sale? Dos esferas de 10 toneladas, ¿sale? Que se encuentran prácticamente muy unidas. Todavía la fuerza con la que se están ejerciendo todavía sigue siendo muy pequeña. Por eso, como la ley de la gravitación universal me dice que los cuerpos pues, tienen la propiedad de atraerse, ¿vale? Pero lamentablemente cuando nosotros estemos cerca de alguna otra persona o de cualquier otro cuerpo, pues entonces no podemos sentir esa fuerza gravitacional porque esas fuerzas son muy pequeñas, ¿vale? Pero la ley de la gravitación universal me dice que los cuerpos con masa pues tienen esa propiedad de atraerse. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a sentir esa fuerza? Pues cuando nosotros estemos sometidos cerca a una masa inmensamente grande, como podría ser la masa de la Tierra. Por eso nosotros cuando nacemos y hasta que nos morimos, sale prácticamente toda nuestra vida, estamos sometidos a esa fuerza gravitacional de la Tierra. Entonces, con esta teoría, bueno, con esta ley de la gravitación universal, porque es una ley, ¿sale? De la ley de la gravitación universal, se explica por qué nuestro cuerpo pues prácticamente siempre está sometido a la fuerza de gravedad. Entonces, cuando nosotros nos alejemos de la Tierra a una cierta distancia, conforme nos vayamos alejando, pues la fuerza se va a ir reduciendo al cuadrado. Entonces va a llegar un momento en que va a llegar una distancia en que la fuerza gravitacional pues prácticamente no nos va a afectar. Entonces quiere decir que la Tierra pues ya no nos va a atraer. Entonces, y eso es cuando uno ya, pues, ya puede quedar suspendido prácticamente ya en el espacio. Pero ahorita, por eso, entonces, a la hora de decir que las masas se traen, pues prácticamente son cuerpos que tienen masas inmensamente grandes como los cuerpos que se encuentran en el universo. Pero como les digo, esos cuerpos que se encuentran en el universo pues se están atrayendo con unas fuerzas gravitacionales entre ellos, ¿sale? Que hacen que prácticamente pues mantengan todos esos cuerpos, bueno, esos movimientos armónicos. Se le llama movimientos armónicos a esos movimientos que hacen prácticamente los astros.
¿sale? Porque se mueven de una manera oscilatoria, ¿sale? Y ya más adelante ustedes se van a dar a entender, bueno, vamos a tratar de explicar ese tipo de fenómenos, lo que es el movimiento armónico. Entonces, pero aparte de que esas fuerzas pues mantengan a todos los cuerpos en el universo en movimiento, pues también hacen que los cuerpos de cierta manera se comporten o tengan cierto movimiento alrededor de la Tierra. ¿Vale? Y ahorita es lo que nosotros pues vamos a analizar en este siguiente ejercicio. Fíjense muy bien, ¿no? Entonces, me dice que aquí usando la ley de la gravitación universal, ¿vale? Podemos calcular la fuerza de atracción entre la Tierra y un cuerpo de 50 kilogramos. Vamos a suponer que esta manzana que tenemos aquí, ¿vale? Va a ser nuestro cuerpo de 50 kilogramos, ¿vale? Y vamos a calcular con cuánta cantidad de fuerza, ¿vale? Con cuánta cantidad de fuerza, pues lo está trayendo la Tierra, ¿vale? ¿Quién de ustedes tiene aproximadamente esa cantidad de materia, de 50 kilogramos? ¿Quién dijo yo? ¿Quién está así de delgado? Yo no, yo tengo que como 20 kilos más que eso. ¿Sale? Entonces, el yo tener 20 kilos más, pues eso significa que la Tierra me está trayendo con mayor cantidad de fuerza, porque mi masa es mayor, ¿sale? Y pues a mí me va a traer con mayor cantidad de fuerza que esos cuerpos que tienen menor masa. ¿Por qué? Porque así me dice la ley de la gravitación universal, que entre más sea la masa, pues con mayor va a ser la fuerza de atracción. Entonces, tenemos la masa de la Tierra, tenemos la masa de la persona que se encuentra en la superficie de la Tierra y la distancia entre el centro de gravedad de la Tierra y el centro de gravedad del cuerpo, pues es igual a toda esta distancia. ¿Vale? Suponiendo que el cuerpo se encuentra sobre la línea del ecuador, bueno, eso quiere decir pues que se encuentra en lo más cercano a lo que es el núcleo de la Tierra, porque recuerden que la Tierra es como, no es completamente esférica, es completamente así estilo como un huevo. Entonces, si nos vamos a uno de los polos, pues con respecto al centro de la Tierra, pues literalmente un poco, pues vamos a estar alejados, la distancia pues va a ser un poco mayor si nos encontramos en la línea del ecuador. Pero pues para mi punto de vista no es mucho lo que varía. ¿Vale? Entonces, vamos a tomar esos valores. Entonces, como en este ejercicio ya trabajamos la masa de la Tierra, nada más la vamos a adecuar. La vamos a agarrar tal y cual. ¿Vale? Entonces, ahorita sí necesito que tengan su mente completamente despejada para poderles explicar la conclusión a la que vamos a llegar a estos resultados, ¿no? Tengo la masa de la Tierra y aquí voy a poner la masa del cuerpo de 50 kilogramos. La masa de 50 kilogramos, la masa de la Tierra y hay que colocar nada más adecuar la distancia que hay entre el centro de la Tierra, ¿sale? Con respecto al cuerpo. Eso significa que prácticamente si yo lo que puedo hacer es a lo mejor tomar el radio de la Tierra. ¿Por qué el radio de la Tierra? Porque si yo me estoy parado en la superficie de la Tierra, vamos a suponer que mi centro de masa, ¿vale? Prácticamente con respecto al suelo, ponle que esté como a 1 metro de altura, ¿vale? O 1,20 m, o 1,10 m, mi centro de masa de mi cuerpo, ¿sale? Entonces, si yo le sumo el radio de la Tierra, pues prácticamente ya encontraría la distancia que hay entre los centros de masa de los dos cuerpos. Entonces, pero si se toma también el radio de la Tierra, pues es válido. Entonces, nada más hay que borrar aquí una M porque si no estuviéramos diciendo que son milímetros. Metros. Ahí está. Entonces, vamos haciéndolo paso por paso. ¿Sale? Por favor, ayúdenme a multiplicar estas dos masas. Y voy a ir aprovechando para traerme esto de acá. Y colocarlo en esta parte de aquí. Ahí está. Entonces, vamos a irla adecuando. Entonces, si yo multiplico 5.975 exponente a la 24 por 50, ¿a cuánto me da?
Me salió 2.9875 por 10 a la 26. 98,75. Exponente, ¿la cuánto? A la 26. A la 26. Ahí está. Kilogramos al cuadrado, porque estamos multiplicando kilogramos por kilogramos, kilogramos al cuadrado. Ahora, vamos a elevar al cuadrado la distancia. Ayúdame, por favor. ¿Cómo elevamos al cuadrado un número? Multiplicándose por sí mismo. Excelente. ¿Vale? Vamos a elevar al cuadrado a ese valor. ¿Y a cuánto nos da? $4.05 por 10 a la 13. 4.05 por 10 a la cuánto? A la 13. A la 13. Ahí está. Ahora, ayúdenme por favor a hacer la división. Mientras yo aprovecho para bajar estos valores de aquí. Dale, vamos a hacer la división. Nada más que aquí lo vamos a seguir completando con este pequeño. Ahí está. Entonces, esto se va a adecuar al resultado que me dé esta división. $7.37 por 10 a la 12. 7.37 por 10 A la 12. a la 12. Ahí está. Ahora, hay que multiplicar ahora el resultado de la división por la constante gravitacional. Es 491. Ajá, 491. .082. Sí, bueno, si es punto cero, pues así lo dejamos. 491. ¿Sale? Entonces, esto quiere decir que esta es la cantidad de fuerza con la que la Tierra está trayendo a un cuerpo, ¿vale?, a su centro de masa aproximadamente con una fuerza de 491 newton. Entonces, vamos a suponer que, imagínense cuando nosotros pesábamos 50 kilogramos. Si es que lo pesan todavía, si es que ustedes tienen su peso de esa manera, ¿vale?, que de hecho ahorita yo lo estoy mencionando mal, ¿sale? Ahorita y les voy a decir el por qué, ¿sale? Entonces, cuando nosotros pesábamos a lo mejor 50 kilogramos, pues se supone que la Tierra nos está trayendo con esta cantidad de fuerza, ¿claro? Entonces, conforme vaya aumentando nuestra masa corporal, pues prácticamente esta fuerza, y como ¿cómo se le llama? Pues por poquito, ¿sale? Por una pequeña variación, pues va a ir aumentando, ¿vale? Vean que la cantidad de fuerza con la que me está atrayendo la Tierra, ¿sale? Y pues esta cantidad de fuerza con la que se están atrayendo pues dos esferas de 10 toneladas. Entonces, sí se requiere de mucha cantidad de masa, que los cuerpos tengan mucha cantidad de masa para empezar a sentir esa propiedad de fuerza de atracción gravitacional que pueden presentar los cuerpos que tienen masa. ¿Sí más o menos les va quedando claro? Ok, entonces vamos a analizar la siguiente situación, ¿sale? Entonces, eso quiere decir que la Tierra está trayendo a este cuerpo, vamos a imaginarnos que la manzana, ¿sale?, es la masa de 50 kilogramos. Entonces, si esos dos cuerpos se están atrayendo con una fuerza que es la de 491 newton, ¿vale? Entonces, recuerden que por la segunda ley de Newton, ¿vale?, que es la ley de la fuerza, ¿vale?, me dice que el movimiento que va a tener un cuerpo es proporcional, ¿vale?, a la cantidad de fuerza que se ejerza. ¿Estamos de acuerdo? Que así nos decía la segunda ley de Newton. Va de nuevo, ¿no? Porque es lo que quiero que ustedes estén reflexionando, que estén trabajando. La segunda ley de Newton me dice que la cantidad de movimiento que va a tener un cuerpo es proporcional a la cantidad de fuerza que se le ejerza, ¿sale? Entonces, aquí se le está ejerciendo la misma cantidad de fuerza a ambos cuerpos, ¿sale? A la manzana y a la Tierra, ¿sale? Pero, ¿cuál de los dos es el que se va a mover?
La manzana. La manzana. ¿Y por qué la manzana es la que se va a mover? Por la ¿Qué? masa La que que tiene tiene. menos masa. ¿Por qué? Porque tiene menor masa y al tener menor masa va a presentar menor resistencia, ¿verdad? Y al presentar menor resistencia, eso quiere decir que su inercia es O sea, menor. más grande. Entonces, a la inversa, eso significa que la Tierra tiene mayor inercia, ¿vale? Porque así lo habíamos manejado en el concepto de la primera ley el concepto de inercia, porque una cosa es el concepto de inercia y otra cosa es la primera ley de Newton. Entonces, aquí me está diciendo que al presentar mayor masa, pues va a presentar mayor resistencia al cambio, ¿vale? Y al presentar mayor resistencia al cambio, pues creo que no va a ser fuerza necesaria. Estos 491 newton de fuerza no va a ser necesario porque su resistencia va a ser mayor, ¿sale? A la fuerza que se le está aplicando. Pero como es la misma fuerza que se le está aplicando a la manzana, pero la manzana tiene menor resistencia, menor inercia, pues esta sí se va a poder mover, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, apoyándonos de la segunda ley de Newton, ¿se acuerdan cuál es la fórmula de la segunda ley de Newton? La ecuación. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Recuerden que aceleración me está representando el movimiento, ¿vale? Entonces, el movimiento es proporcional a la fuerza, ¿vale? Entonces, aquí lo que yo conozco del cuerpo que se está moviendo, porque este es el cuerpo que se está moviendo la manzana, ¿sale? Yo al aplicarle esta fuerza, ¿sale? Se está moviendo este cuerpo, ¿vale? Y al moverse ese cuerpo, pues yo desconozco cuánto es el movimiento, pero yo sé que es proporcional por la segunda ley de Newton. Entonces, si yo quisiera encontrar la aceleración, entonces vamos a poner aquí que por lo tanto, ¿cómo me va a quedar despejada la aceleración? Aceleración, ¿a qué va a ser igual? Fuerza entre masa. Fuerza entre masa. Entonces, y lo interesante es que yo conozco la fuerza que se le está ejerciendo, ¿cuánto es? Y conozco lo que es su masa. Entonces, si yo sustituyo esos valores, entonces yo voy a agarrar esta fuerza y la coloco aquí y coloco la masa que se está moviendo, que es la de 50 kilogramos. ¿Esto a cuánto es igual? Para eso y como es aceleración, hay que ponerle la unidad que le corresponde a la aceleración, que es metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me da? 191 newton entre 50. $9.82. 9.82. ¿Sale? Si lo dejamos en 9.8, este valor que está aquí, ¿dónde ustedes lo han visto? No es en lo de algo de la gravedad, no me acuerdo. La fuerza de gravedad de la Tierra. Ajá. Entonces, realmente, ok, y eso es lo que ya quiero que ustedes cambien el chip, ¿sale? Entonces, realmente no es una fuerza de gravedad, es la gravedad de la Tierra, ¿sale? Es la constante, esto es una constante, es la constante de gravedad, ¿sale? Pero no es realmente una fuerza. ¿Qué realmente es? Aceleración. Una aceleración. Entonces, es una aceleración constante que tienen todos los cuerpos en la superficie de la Tierra. ¿Sale? Entonces, ¿por qué siempre me va a dar el 9.8? Muy fácil, porque si se aumenta la masa de acá, se aumenta la fuerza. Y al aumentar uno y al aumentar el otro, sale de manera proporcional, todavía me va a seguir dando el 9.8. Interesante, ¿verdad? Entonces, por eso esto se maneja como una constante. Es la constante de gravitación que nosotros utilizamos para poder prácticamente medir los movimientos que presentan todos los cuerpos en caída libre en la superficie de la Tierra. ¿Sale? Y otro dato también interesante es que esta gravedad, esa constante me ayuda para realmente calcular
calcular lo que es el peso de los cuerpos. ¿Cómo calculo yo el peso? El peso es igual a la masa por la constante de gravedad. Entonces yo siempre voy a contemplar esta gravedad, ¿sale? Para poder encontrar el peso que presentan todos los cuerpos en la superficie de la Tierra. Porque si yo agarro el 9.8, esa es la constante que le pertenece a la Tierra, ¿sale? Porque si yo me voy a la Luna, ¿sale? Mi masa, esta masa, va a seguir siendo la misma. No va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar mi peso. Entonces, el peso, ¿sale? Realmente es una fuerza. ¿Por qué? Porque se mide en Newton. Entonces, yo estoy acá multiplicando, vean, masa por aceleración. Y multiplicar masa por aceleración, estoy obteniendo fuerza en Newton. Aquí también estoy multiplicando masa por aceleración. Esto es una aceleración, nada más que esta aceleración es una constante. Aceleración por masa, estoy obteniendo fuerza en Newton. Entonces, el peso, realmente cuando es que yo peso, ¿vale? No es que realmente nos estamos refiriendo a la masa corporal. Por eso, aquí en la física, pues, se tiene que manejar de manera correcta, aunque nosotros cotidianamente lo manejemos mal, ¿vale? Nuestro peso, en realidad, se refiere a una fuerza. Y ese peso se calcula por la masa, por la constante de gravedad, esa aceleración constante que va a tener en la superficie en la que me encuentre, ¿sale? Porque como les digo, yo puedo ir a la Luna, ¿sale? Y en la Luna, como tiene una masa más pequeña, pues la fuerza con la que me va a traer la Luna, pues va a ser más pequeña, ¿sale? La fuerza gravitacional con la que me va a traer mi cuerpo es mucho más pequeño, ¿sale? Pero mi masa va a seguir siendo la misma. Entonces, yo haciendo todo este procedimiento, nada más que contemplando la masa de la Luna, la distancia que hay del centro de masa de la Luna con mi cuerpo, yo con todo este procedimiento puedo encontrar la fuerza con la que me va a traer la Luna. Lo divido entre mi masa y yo ya voy a poder encontrar la aceleración constante con la que todos los cuerpos se van a encontrar en la superficie de la Luna. Entonces, yo al contemplar esa aceleración constante en la superficie de la Luna, lo multiplico por mi masa y yo voy a encontrar el peso, mi peso que voy a tener en la Luna. Porque mi peso es el que va a cambiar donde yo me encuentre. Mi masa siempre va a seguir siendo la misma. Entonces, no sé si ven la diferencia entre peso y masa. Cuando realmente nosotros decimos, es que me voy a ir a pesar. Entonces, es que el aparato el que ustedes están utilizando realmente se basa de la fórmula del peso, ¿sale? Pero lo que te está arrojando es tu masa corporal, no te está arrojando tu peso, ¿sale? Si quieres saber tu peso, pues cuando la máquina te arroje tantos kilogramos, multiplícalo por la gravedad, por 9.8, y ya vas a obtener tu peso, que debe de ser en Newton. ¿Sí me explico? Interesante todo esto, ¿verdad? Entonces, peso y masa son cosas completamente diferentes. La masa, recuerden que es la cantidad de materia que tiene mi cuerpo. Y yo a irme de un lugar a otro, mi cantidad de materia, ¿sale? No va a variar, ¿sale? Lo que va a variar es el peso, ¿sale? Y ese peso, recuerden que es proporcional a la cantidad de movimiento que tenga mi cuerpo. Entonces, y ese movimiento pues va a depender de la fuerza gravitacional con la que va a estar atrayendo esa superficie en la que me encuentre. Interesante, ¿verdad? Si alcanzaron a reflexionar pues toda la situación. Ok, entonces para ver si de ahora en adelante ya no se me confunden, ¿sale? Cuando se vayan a pesar, sino que, voy a ir a saber cuánto es mi masa corporal, ¿sale? Para que ya lo manejen de una manera correcta. Entonces, peso y masa son dos cosas completamente diferentes. Peso es una fuerza, masa es la cantidad de materia. Y este peso siempre se representa verticalmente hacia abajo. ¿Por qué verticalmente hacia abajo? Porque esa es la sensación que nosotros tenemos, ¿sale? Porque siempre los cuerpos pues, van a ser atraídos al centro de masa del otro cuerpo, por ejemplo. Es como si cayera verticalmente hacia abajo, si es que nosotros aquí tenemos como una horizontal en la superficie de la Tierra.
Igual en la luna. Si yo me pongo en la luna, pues me va a traer verticalmente hacia su centro de masa. Entonces, por eso el peso siempre se va a representar verticalmente hacia abajo, ¿no? Entonces, para que lo contemplen, chicos. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar y ahorita voy a aprovechar para poderles dejarle la tarea que ustedes van a tener que hacer para la siguiente sesión, ¿no? No sé si tengan alguna duda. ¿No? Excelente, chicos. Entonces, vean cómo la ley de la gravitación universal me ayuda para poder encontrar la fuerza de atracción que tienen los cuerpos y a su vez me ayuda para poder encontrar cómo se descubrió esa constante de gravedad que siempre nosotros hemos utilizado, ¿vale? Para poder medir valores en la superficie de la Tierra. Entonces, les habían dicho que la constante es 9.8, pero nunca les habían dicho de dónde provenía, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Ah, pues entonces ya saben de dónde proviene. Entonces ya saben cómo se obtuvo esta constante. Y recuerden que esta constante se obtuvo pues de un pequeño experimento de la balanza de torsión. ¿Para qué? Pues para poder llegar a todos estos valores. Y todos los valores que van a estar viendo más adelante pues provienen de algún lado. Así que si ustedes tienen esa curiosidad, pues de siempre andar investigando de cómo los científicos de aquellas épocas pues llegaron a todos esos valores para poder demostrar todos los fenómenos que suceden en el universo. Y resulta que este fenómeno pues sucede tanto en el universo, ¿vale? Como en la superficie de la Tierra. Por eso fue un boom en su momento, porque una sola fórmula pues explicaba, ¿sale? Todos esos movimientos en el universo, en el espacio y en la superficie de la Tierra o en cualquier superficie o en cualquier planeta que ustedes se encuentran. Por eso se le conoce como una ley universal, ¿sale? Gravitacional, porque es lo que nos está calculando la fuerza gravitacional universal, ¿sale? Que puede haber en el universo. Pau. Me emociona, hasta se me pone la piel chinita de cuando estoy dando esto, ¿sale? Y más todavía cuando realmente ustedes logran visualizar pues todos esos resultados, ¿no? Entonces hasta aquí lo vamos a dejar, muchachos. No sé si tengan alguna duda.